estudiantes reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a revisar materia muy importante para que ustedes puedan cumplir con el proyecto. El área de lengua y literatura se va a encargar de enseñarles y explicarles, obviamente, cómo se tiene que hacer una introducción. Esta introducción les va a servir para el tríptico que tienen que realizarlo. Así que empecemos. Como les había mencionado, el día de hoy nosotros vamos a ver la introducción. ¿Cuáles son las características de la introducción? Recordemos algo. A mí me encanta hacer ejemplos con cosas de la vida real para que ustedes no se olviden. Ejemplo, cuando usted va a pedirle permiso a su mamá quiere ir a una fiesta, ¿no? Y le pide permiso a su mamá. Usted le dice, mami, sabes que hay una fiesta, mi amigo lo hace, está cerca de la casa, no va a haber licor, está al lado de un PAI policial, los papás van a estar ahí, va a haber supervisión de adultos, y después usted le dice, ¿no es cierto? Papá, dame permiso para irme a la fiesta. Entonces, sí se da cuenta que usted, antes de iniciar un tema, usted da una pequeña introducción, es decir, para que se empape, se dé cuenta de qué se trata. Exactamente, en los textos se debe hacer una introducción. ¿Cuáles son las características que tiene? Primero, la introducción es el primer contacto del lector con el cuerpo de tu texto. Por eso debe ser seductora, ¿sí? Es decir, como esto va a estar antes de toda la información que va a venir, entonces tiene que llamar la atención, tiene que enganchar. Acuérdese usted, ¿sí? Cuando nosotros revisábamos lo que es la noticia o los textos informativos. Un título seductor, una entradilla seductora, hace que nosotros nos enganchemos. Vamos. Antecedentes de la introducción. La única cosa que el lector conoce es el título. Recuerde que antes de la introducción viene el título, ¿sí? Y lo único que sabe es información del título. Por eso nosotros tenemos que desarrollar un poquito más y tratar de causar esa curiosidad en el lector. Por esta razón, la introducción es imprescindible para garantizar que tu texto sea leído hasta el final. Si no puedes conseguir cautivar al lector con las primeras frases, él se irá y difícilmente regresará. Lo que le decía, ¿no? Lo que le decía por acá, en la primera parte, tiene que ser seductora y llamar la atención. Si no llama la atención, usted pasa de largo. Recordemos cuando nosotros estamos revisando Facebook o alguna red social, cuando hay algo que nos llama la atención, nosotros nos quedamos hasta el final, ¿verdad? Pero cuando hay algo que no nos llama la atención, nosotros simplemente nos desplazamos hacia otra información que nos complazca. ¿Qué es la introducción? Y yo sé que muchos van a estar así, ¿no es cierto? Como nuestro amiguito Lucas, sin saber qué es la introducción, pero vamos a ayudarle y veamos. Primero, tiene la función de familiarizar al lector con un tema, darle un contexto y relatarle lo que será expuesto a lo largo de determinado escrito. ¿Ya? Aquí le dice algo muy importante, muy, muy importante. Vamos por acá, yo les voy a ir anotando. Mire, ¿qué función tiene? La función de familiarizar al lector con un tema. Así de simple. Él le dice, ¿no? Darle un contexto y relatarle lo que será expuesto. Familiarizarle. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué tema voy a hablar? Ejemplo, yo voy a hablar de la Virgen del Panecillo. Entonces yo tengo que hablar, familiarizarle de esto.
está en Quito, voy a hablar sobre una construcción muy grande y bueno, tantas cuestiones. Con eso yo le familiarizo y sé que él va a decir, ah, me va a hablar de esta cuestión, de la Virgen del Panecillo. ¿Me interesa o no me interesa? Veamos por acá. La introducción es un momento clave en el contenido, pues que con ella es posible cautivar a un lector y hacer que se mantenga dispuesto a continuar la lectura del tríptico. Lo que yo les mencionaba, muchachos, ¿no es cierto? Aquí vuelve a aparecer y le dice que cautivar, le dice. Aquí. Esto es lo clave. ¿Cautivar a quién? ¿A quién va a ser el tríptico usted? A un lector. ¿Para qué? ¿Para qué voy a cautivar? Para que se mantenga dispuesto a continuar la lectura del tríptico. Así de simple, ¿no? Vamos a ayudarle a nuestro amiguito, ahora sí, a realizar la introducción. Primero, responder a las posibles preguntas del lector. Ojo, esta diapositiva es la clave para todo. ¿Sí? Es más, esta diapositiva yo la vuelvo a repetir, pero ya con un caso práctico para que usted se dé cuenta. Así que preste muchísima atención. Dice, ¿qué preguntas? Claro, va a haber preguntas, ¿no es cierto? ¿El qué? La introducción debe contar al lector sobre qué se trata el tema general. ¿De qué voy a tratar? ¿Usted qué va a hablar? Va a hablar sobre los aztecas, ¿no es cierto? Ah, entonces, chévere, usted ya me está diciendo el qué va a tratar y es sobre los aztecas o alguna cultura o alguna civilización grande, antigua que apareció en América, ¿verdad? O algún país, qué sé yo. ¿Para qué? ¿Para qué yo les estoy explicando sobre los aztecas? Tiene que haber varias cosas. Tal vez porque yo soy una agencia de viaje y lo que quiero es que vayan a visitar las ruinas aztecas o mayas. O a su vez, este tríptico tiene simplemente la importancia de explicar estas civilizaciones antiguas. ¿No es cierto? ¿Para qué? Vamos acá. ¿Qué encontrarás? Las promesas de información que el lector obtendrá con el texto. A medida que usted vaya desarrollando la introducción, le va poniendo más características, ejemplos, si usted quiere que sepan sobre la cultura, usted le va a decir fue una cultura muy importante, bueno, entre otras cuestiones, ¿no es cierto? Más datos de lo que usted quiere que sepa y que él se dé cuenta que de eso se va a tratar el tríptico, más adelante el cuerpo del tríptico. Y el cómo. ¿Cómo voy a hacer que estas personas sepan? ¿Cómo? ¿Cómo quiero que ellos conozcan la cultura? ¿A través de qué? A través de fotos, a través de historia, a través de una línea cronológica. Esta diapositiva, como le dije, es la clave de todo y luego repetimos ya con un ejemplo práctico. Ten claro el tema. Antes de, a ver, atención, tenemos que ser pilas con esto. Para hacer una introducción, ¿sí? Antes de hacer una introducción, yo tengo que dominar el tema y saber el tema, ¿sí? Yo no puedo hacer una introducción antes de conocer. Ejemplo, yo le pongo a usted un ejemplo muy claro. Creo que todos sabemos el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Mire, podemos hacer una introducción de este cuento. ¿De qué trata el cuento? Si el cuento es infantil, tal vez podemos poner ahí que es la adaptación de Charles Perrault y bueno, y entre otras cuestiones, ¿verdad? Porque ya conocemos el tema o ya conocemos el cuento. Pero ¿qué tal si yo le digo a usted que haga una introducción sobre el cuento de Cortázar que se llama Cefalea? La pregunta es, ¿usted podrá hacer eso, una introducción? No, ¿no es cierto? Quiero que se ponga pilas con esto. Para usted realizar esta introducción,
primero debe conocer el tema. Esa es la clave de todo. Primero usted tiene que empaparse, tener una base, conocer el tema y luego usted hace la introducción. ¿Sí? Mire aquí. Si le vemos a nuestro amigo Silvestre, ¿no es cierto? Él tiene un objetivo, él quiere algo y por eso él tiene su plan. Asimismo nosotros tenemos que tener nuestro plan, que es la introducción. ¿Qué queremos? Que lean ellos. Así que aquí viene esto. Puedes prepararte y organizar la información antes de enfrentarte a la terrorífica hoja en blanco para que tengas el tema bien claro en la mente. Muchas veces nosotros nos quedamos en blanco, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué pongo? ¿Qué hago? Pero para eso, mire, para ejecutar un plan o hacer algo, yo ya tengo que conocer con antelación todo, así como el amigo Silvestre. Exactamente igual. Yo ya tengo que empaparme de toda la información. Imagínate quién es tu lector ideal. Sí, veamos esta imagen. Pongamos que el conejito, Bugs Bunny, es el que va a hacer el tríptico y tiene que decidir para quién va. O va, a ver, espérame un rato. O va para ellos o para ellos. ¿Para quién va esta información? Pongamos que este es un grupo de personas de 15 años. Pongamos que acá hay un grupo de personas de 30 años. ¿Para quién va esta información? Ah, va para los de 30 años. Perfecto. Entonces yo tengo que hacerlo un poco más formal. No puedo ocupar palabras de jóvenes porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, ¿no es cierto? Hay palabras que no entendemos porque son generacionales, pero bueno, eso se verá en lingüística, ¿no? Entonces yo tengo que ocupar un lenguaje estándar, un lenguaje que ellos puedan entender. O a su vez, ¿qué tal si fuese para niños de 8 años? Yo tengo que hacer un lenguaje muy claro, sencillo, para que los niños entiendan. Entonces, aquí está el por qué yo tengo que saber quién va a ser mi lector del tríptico. Ya. ¿Para quién será escrito tu artículo o el tríptico? ¿Cuáles son sus objetivos, intereses, necesidades al leer el texto? Piensa en qué tipo de persona es tu público objetivo e intenta entonces imaginar qué es lo que le importa. Ejemplo, en este tríptico, si usted quiere hacer de viajes, claro, ¿para quién sería dedicado? No podría ser dedicado a muchachos ni a niños, ¿no es cierto? Porque primero ellos no tienen el dinero para viajar, pero sí para personas que ya estén entre unos 30, 40, 50 años incluso, ¿verdad? O más, porque a ellos sí les gusta viajar, irse a disfrutar y todo, porque tienen incluso su solvencia económica. Entonces, tenemos que elegir nuestro público. ¿Cuál va a ser el lector? Con la finalidad de qué? De saber qué imágenes, qué tipo de vocabulario tengo que poner ahí. Haz corta pero llamativa. Vuelvo a hacer énfasis en esto, ¿sí? Hay que hacer algo cortito, pero muy llamativo. Vamos a ver antes de leer, ¿sí? Antes de leer, quiero que vean una imagen. Así, como el imán, ¿sí? Como el imán atrae, así tenemos que ser nosotros, muy llamativa esta introducción. Mire, la introducción cumple el papel de abre bocas. Debe dejarte con ganas de más, es decir, de atraparte, de llevarte, ¿no? Así que no te desgastes dando explicaciones desde el principio. Simplemente resume el tema sin profundizar en los detalles. Claro, porque los detalles ya irán en el cuerpo. Entonces, esta parte es importante, ¿no? Primero, la introducción debe dejarnos con ganas de más. Aquí, simplemente resume el tema sin profundizar en los detalles. Eso es una introducción, ¿sí? Corta, llamativa,
da los detalles importantes, pero no nos da un montón de detalles, sino simplemente detalles importantes que nos llame la atención, que nosotros queramos seguir aprendiendo o empapándonos de este tema. Vamos por acá. Introducción. Ejemplo. Ahora sí vamos a ver ya un ejemplo, cómo tenemos que redactarlo. ¿Qué tal si yo voy a hacer mi introducción en el tríptico de la Virgen del Panecillo? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué tendría que poner? ¿Cómo lo haría? Mire, aquí está la introducción. ¿Sí? Aquí está la introducción. Veamos qué dice. La Virgen del Panecillo es una escultura de 41 metros de altura. Se construyó en 1971. Se encuentra ubicada en Quito, Ecuador. Esta escultura es un atractivo turístico del sur de la capital, ya que su dimensión hace que supere sin esfuerzo al Cristo Redentor de Río de Janeiro. El archivo fotográfico del presente tríptico avala el arte de la colosal construcción. Miren, así de simple, cortito, chiquito, pero yo ya le he dado a usted datos, ¿sí? Ejemplo, le he dado datos de cuánto mide, 41 metros. Desde ahí ya despierta en mí la curiosidad. ¿Cómo será? 41 metros, es grandota, es gigante, ¿no es cierto? Igual, 1971 quiere decir que es una construcción ya antigua. Mire, igual, ¿no es cierto? Ahí entra la curiosidad de la historia. Si se construyó en esa época, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién fue el que lo construyó? ¿Verdad? Otra, dice que es un atractivo turístico, porque como es tan grande, dice que supera sin esfuerzo al Cristo Redentor. Se ha visto esta imagen, ¿no? De un Cristo con los brazos abiertos que está en Brasil y se le ve gigante y grandota, pero ya le está diciendo que esta es incluso más grande. Entonces a usted ya le llama la atención y dice, yo tengo que ver, tengo que estar ahí, ¿verdad? Tengo que saber, tengo que ver fotos. Y por último le dice el archivo fotográfico, ya me está indicando cómo me va a presentar el tema. Vamos por acá. Usted ve que está con colores, ¿no es cierto? Los colores son simplemente para que usted se dé cuenta a todo lo que va contestando. Aquí viene la diapositiva que les decía que se vuelve a repetir. Mire, la introducción debe contar al lector sobre qué se trata o de qué se trata el tema general. Mire, vamos comparando los colores. La Virgen del Panecillo es una escultura. Ya me está diciendo de qué voy a tratar sobre la Virgen del Panecillo y me está diciendo que es una escultura. ¿Sí? Vamos por acá. El color naranja dice, ¿para qué? Indica la importancia del artículo para la vida del lector. Aquí, mire, en lo naranja, dice de 41 metros de altura, se construyó en 1971, se encuentra ubicada en Quito, Ecuador. ¿Cuál es esta importancia? ¿En qué estoy haciendo énfasis? En datos, en historia, ¿no es cierto? Mire, eso es lo que yo quiero que conozca. No le estoy diciendo que vayan y haciéndole propaganda, aquí ya nos vamos dando cuenta de qué trata, ¿sí? Es la historia. Vamos al color verde. ¿Qué encontrarás? Las promesas de información. ¿Qué el lector obtendrá con el texto? Mire, esta escultura es un atractivo turístico del sur de la capital, ya que su dimensión hace que supere sin esfuerzo al Cristo Redentor de Río de Janeiro. ¿Qué encontrará? Información, mucha información, porque le está hablando sobre qué. Está hablando de la dimensión, está hablando de otras esculturas, hace comparaciones. Entonces, mire, esas son las promesas que le está dando. Es decir, datos ¿de qué? De la Virgen del Panecillo. Y el azul le dice, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Todo lo que usted me está pintando, ¿cómo lo va a hacer? La forma que será abordado el texto, es decir, bajo qué ejemplos u ópticas del
conocimiento. Mire, ¿cómo voy a enseñarles a ellos todo lo que les estoy diciendo? Lo que se construyó en 1971, que es de 41 metros, que se encuentra en Quito, Ecuador, que es más grande que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Ah, perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Abajo está. El archivo fotográfico del presente tríptico avala el arte de la colosal construcción. Eso quiere decir que mi tríptico va a constar ¿de qué? De fotos. ¿Sí? Va a constar de fotos y obviamente debe tener por ahí alguna información, ¿no es cierto? Al pie de la foto tendrá alguna información. Esto es así de simple, muchachos. Recordemos algo. Indicaciones para el tríptico. Recordemos que el tríptico, ¿sí? Lo hacemos varias materias, o lo hace usted, obviamente, pero con los lineamientos que le va a dar varias materias. Por ejemplo, en este caso, como yo le explicaba, lengua y literatura se encarga de explicarle y de enseñarle cómo se realiza la introducción. En este caso, en este video, ya se les ha explicado cómo se lo hace paso a paso, incluso con un ejemplo, ¿verdad? Las indicaciones para el tríptico. Primero, por favor, revisar la ortografía. No se olvide. Recordemos que este texto tiene una funcionalidad de ser informativo, el tríptico es informativo y obviamente es para varias personas, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos un tríptico, es para que varias personas la tengan. Entonces, yo no puedo tener faltas ortográficas aquí. Otra, el texto tiene que tener coherencia y cohesión. Profe, ¿qué es esto de la coherencia y la cohesión? Voy a explicarles rápidamente. La coherencia es cuando yo tengo las oraciones bien estructuradas y hablan sobre un tema en específico. Ejemplo, si yo voy a hablar de la Virgen del Panecillo, yo no puedo, ¿sí?, mencionar el Día de los Difuntos y pasarme al Día de los Difuntos o pasarme a una comida. No tendría coherencia lo uno con lo otro, ¿cierto? La coherencia es que yo hablo sobre un tema determinado, de algo específico. La cohesión. A ver, pongamos de otro color a la cohesión para que se acuerde. La cohesión, en cambio, tiene que ver cómo yo estructuro las oraciones, cómo pongo los signos ortográficos. Todo eso es la cohesión. Entonces, el texto debe tener coherencia, pero también cohesión. ¿Sí? Vamos por acá. Para novenos años. A ver, aquí. ¿Sí? Para los novenos años, pongamos de otro color. Para novenos años. Para novenos años, la extensión será de 2 párrafos, cada uno con 30 palabras. ¿Sí? Vuelvo a repetir, para novenos años, la extensión será de 2 párrafos, cada uno de 30 palabras. Para décimos años, la extensión será de 2 párrafos, cada uno con 40 palabras. Pongamos de por acá un colorcito simpaticón para que usted no se olvide. Acá. Para décimos años, la extensión será de 2 párrafos, cada uno con 40 palabras. Ya. La finalidad, muchachos, de enviarles un video es hacer un Flipped Classroom para que usted pueda revisar cuántas veces usted desee esta información, pausarla, adelantarla, retrocederla y usted pueda tener un acceso rápido, ¿no? A todo lo que usted necesita y pueda realizar esta actividad. Por favor,
Esto se enviará a los tutores, se les enviará el link a los tutores para que usted pueda visualizar el video y también se subirá a Classroom con una pequeña tarea, tanto para noveno y décimo año, para que ustedes puedan realizar la actividad.